Um, pam, 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 pam. Mira, es el córtico espinal. Si ustedes ven mi indicador, la flechita, el córtico espinal en cada segmento da unos ramitos. En el asta anterior de la médula se une y sale la segunda motoneurona. ¿Se ven, no es cierto? Debería Sí, tenerlo. doctor. Sí. Eso es otro segmento. El córtico espinal estaría aquí, da unos ramitos al asta anterior y sale la segunda motoneurona conformando el nervio. ¿Sí? La médula está segmentada, se llama segmento a la porción medular que tiene a los dos nervios raquídeos, uno derecho y otro izquierdo. Cada uno de ellos tiene unas fibras sensitivas y motoras. Para cada segmento medular hay fibras del córtico espinal que se unen. ¿Se comprende? ¿Sí? Cabe citarles de que el córtico espinal, el córtico espinal es un haz motor que desciende y en cada segmento, además de otorgar, vean ustedes, además de otorgar las fibras para cada segmento, no solamente otorga las fibras, sino que da, o sea, hay que comprender cuál es la función que tiene la piramidal. El haz piramidal tiene dos funciones, que es una es inhibitoria y otra es modulatoria. No es que produce movimiento. Se ha visto y se ha observado que el movimiento surge del arco reflejo, es decir, existe cualquier estímulo que ingresa a la médula y hay fibras sensitivas que hacen sinapsis directas con la motoneurona inferior y se produce una contracción. Es el reflejo motor básico. Se ubican en lo que menciono, ¿no es cierto? Hay un estímulo sensitivo, ingresa este nervio raquídeo para un dermatoma, hay un estímulo sensitivo, ingresa y se debería producir la contracción de un músculo. Es el reflejo motor básico que se procesa en la médula. Esa es la base del movimiento. La médula, al otorgar fascículos, estos fascículos son inhibitorios de este reflejo. Son moduladores e integradores entre las funciones de un lado con el otro lado o con los segmentos superiores o inferiores. Esa es la modulación que hace el córtico espinal. En la actividad inhibitoria inhibe el reflejo. Entonces, si yo retiro por lesión del córtico espinal, el reflejo no está inhibido y se exacerba. ¿Se comprende? Es por eso que la lesión del córtico espinal produce hiperreflexia. ¿Se comprende? La lesión de la motoneurona inferior, si yo secciono esta raíz o en el nervio, viene el estímulo, pero no se transmite, entonces hay arreflexia. ¿Se comprende lo que digo? Señorita Jimena González, ¿se entiende? Vuelvo a decir, vean ustedes, esta parte es la más importante de toda la semiología neuronal.
tenemos una motoneurona superior cuyos axones descienden, forman el córtico espinal a nivel del bulbo entrecruza y desciende en todo el cordón lateral de la médula, a uno y otro lado. En cada segmento otorga ramitos, ¿no es cierto? Es decir, si se lesiona este cordón espinal, por debajo de la lesión no hay músculo que se mueva, ¿no es cierto? Porque este córtico espinal son para todos los músculos del hemicuerpo, ¿no es cierto? Este axón que se encuentra en C5, por ejemplo, por debajo de todos los músculos están siendo inervados porque da ramitos a cada segmento. Cada segmento medular, ya hablo del segundo segmento, o sea, de la segunda motoneurona, esta motoneurona inferior solo inerva uno o dos músculos. Por ejemplo, en el segmento medular C5 sale el nervio raquídeo C5, que se llama el deltoideo. El deltoideo solo hace la maniobra de abducción. Se lesiona este nervio, puedo mover el brazo, pero no puedo abducir, porque solamente es dependiente de este nervio. ¿Se entiende? Pero si yo lesiono el córtico espinal, por debajo ningún músculo funciona, porque está llevando la orden para todos los músculos del cuerpo, para todos. En cambio, la motoneurona inferior solo para uno o dos. Esto es importante que entiendan. Sin esto no, si alguien tiene una duda, la manifiesta ahora. Señor Marcelo Gutiérrez, estoy viendo que está activando la cabeza. ¿Logra comprender esto? Sí, doctor, que si se lesiona el córtico espinal, no mueve ningún músculo, pero si es la motoneurona inferior, solo algunos músculos. Uno o dos músculos. Cada segmento medular está en relación a un grupo muscular que está en la proximidad de este. ¿Me dejo entender? Es decir, si yo lesiono el córtico espinal, por debajo de la lesión no hay un solo músculo que se mueva. Si lesiono y este córtico espinal está en el neuroeje, es decir, el cerebro, el tronco y la médula, es la motoneurona superior. Por debajo de la lesión no se mueve un músculo. Si la lesión es en torácica 4, por debajo de esta no se mueve, o sea, no va a mover los pies, pero los brazos mueve, porque todo está íntegro. Pero si la lesión es en C5, por debajo de C5 no mueve, es decir, no mueve brazos porque el plexo braquial está de C5 a C7, ¿no? ¿Sí? De 1. Entonces no muevo brazos, sino muevo pies. Y ni un solo otro músculo por debajo de la lesión. Porque el córtico espinal es para todos los músculos. ¿Se entiende? En cambio, la motoneurona inferior es para uno o dos músculos. Tiene uno o dos músculos que inerva. Está fuera del neuroeje. ¿Se comprende? Señor Gutiérrez, ¿se entiende? Sí, doctor. Señorita Calizaya. Sí, doctor, está claro. Espero que para el resto también, ¿sí? Señor Gutiérrez Chura, ¿se entiende? Sí, doctor. Señorita González, entiende, ¿no es cierto? Bien, esa es la función específicamente motora, de movimiento. El fenómeno motor se acompaña de lo que significa, les había dicho, la función motora. El movimiento tiene de base el reflejo.
se ha observado. Seccionan la médula espinal en D5 y ponen unos electrodos y empieza a caminar el paciente. Es decir, toda la función motora está en la médula. El fascículo córtico espinal o piramidal, esto es clave entender, tiene funciones moduladoras e inhibitorias. Lo que más nos interesa es el fenómeno inhibitorio que se produce a nivel del asta anterior. Ingresa el reflejo para que se contraiga el músculo y el córtico espinal o el piramidal inhibe ese reflejo, modula el reflejo. Pero si hay lesión del córtico espinal, así, lesión del córtico espinal, no hay un inhibidor de ese reflejo. ¿Qué se produce? Una hiperreflexia. No hay nada que limite el reflexo. ¿Se comprende? Es entonces que cuando examino a un paciente que tiene una parálisis y hay hiperreflexia, pensaré que la lesión es del córtico espinal. Si por el contrario, la lesión es de la motoneurona inferior, no se cumple el arco reflejo, entonces no hay reflejo, hay arreflexia. En uno hay hiperreflexia y en otro hay arreflexia. ¿Se comprende? Y lo mismo pasa con el tono. El córtico espinal al modular modula el tono. Pero si hay una inhibición de esta modulación, hay un aumento del tono que se traduce en una hipertonía que después de unos meses se produce espasticidad. Aumento de tono a espasticidad, ¿no es cierto? Por lesión del córtico espinal. Por lesión de la motoneurona inferior hay atonía, que se traduce en flacidez. Estamos. Cabe citarles, la lesión del córtico espinal va a producir el signo de Babinski. Es la cara plantar, se rasca hacia el dedo gordo y el dedo gordo hace una dorsiflexión. Veremos, es el signo de Babinski. Es de la motoneurona superior. En la motoneurona inferior no hay signo de Babinski. Sí. En la motoneurona inferior, la lesión va a producir atrofia muscular y fasciculaciones. En la motoneurona superior, la atrofia es después de 6-7 meses por desuso. Estamos hablando de las funciones motoras. Aquí no entra nada sensitivo. Solo es motor. ¿Estamos? En la motoneurona superior hay una abolición de los reflejos abdominocutáneos. Y hay clonos. Entonces tenemos que las lesiones las podemos esquematizar
en lesiones de la motoneurona superior y la motoneurona inferior. En las dos hay parálisis, hay pérdida de fuerza, ¿no es cierto? En la motoneurona superior es de grandes grupos musculares, la mitad del cuerpo, de un brazo, de una pierna. En la motoneurona inferior son de algunos músculos, en unas de grandes miembros y en de algunas funciones de un miembro. Por la lesión de la motoneurona inferior, de la C5, no puedo abducir, no hago este movimiento, pero todo hago con mi brazo, solo que no puedo hacer eso. Por la lesión de la motoneurona superior, no muevo directamente todo el brazo. ¿Se entiende? Ese es el panorama de fuerza. En el reflejo, en la motoneurona superior, hay hiperreflexia, porque la función inhibitoria no se está cumpliendo. Entonces aparece una hiperreflexia. En la motoneurona inferior no hay el circuito, el arco reflejo que se llama, porque no funciona la parte diferente, la parte motora. Entonces hay arreflexia. En la motoneurona superior hay un aumento del tono que se traduce en hipertonía, que en unos meses da una espasticidad. En la otra en la motoneurona inferior da atonía, que después se hace flacidez. En la motoneurona superior habrá un signo de Babinski. En la motoneurona inferior habrán fasciculaciones. En la motoneurona superior, la atrofia es en 6 meses por desuso. En la motoneurona inferior, al 10º día ya se nota la atrofia muscular. ¿Estamos? Esa es la función motora del lóbulo frontal. Esta parte de la motoneurona superior y la motoneurona inferior tienen que saber como el Padre Nuestro. Y es pregunta de examen. ¿Estamos? Bien, creo que si no hay preguntas, nos veremos esta tarde a las 6:30 para el lóbulo parietal. ¿Alguna pregunta? Doctor, mencionaba algo de los reflejos cutáneo-abdominales y no le logré entender bien. ¿En cuál sería? ¿De motoneurona superior o inferior? En la motoneurona superior hay una abolición de los músculos de los reflejos cutáneos. Gracias, doctor. Señorita Calizaya, ¿por qué no me ha hecho una charla así? Ya debido encontrar. Hay charlas ya preparadas de eso. ¿Qué tal? Porque ha pensado que aquello que usted estaba dando es lo que tiene que saber. ¿Sí? Ok, perfecto. Nos vemos esta tarde 6:30.
Gracias. No quiero anatomía. Espera, para los próximos, no quiero anatomía. Lo más, sí, el lóbulo parietal tiene circunvolución parietal ascendente, superior e inferior, y se acabó. Necesito las funciones. La parte superior tiene esto. La parte inferior es en el lado derecho, en el lado izquierdo. Eso necesito. Los veo esta tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.